la ley de cultura es una cosa súper patrimonial, entonces no, la memoria, incluso patrimonio, pues define qué es patrimonio material e inmaterial, por primera vez se diferencian las dos cosas, nadie sabía que era patrimonio inmaterial, pero se inventaron una definición, eh, y pues a partir de ahí se empezaron a producir un montón de procesos, ¿no? eh, pues, digamos el patrimonio material sí era más claro, era pues todo lo que es edificios, lo que es bienes arqueológicos, en fin, digamos eso, esa parte era muy clara, pero lo inmaterial era una cosa nueva que como categoría pues permitía hablar de cosas que no se concretaban en productos específicos, ¿no? Digamos, o en materialidades concretas, como pues las costumbres, el saber tradicional, en fin, como que ahí entraba, digamos, una visión menos, ay, ¿cómo llamarla? Iba a decir instrumental, pero esa no es la palabra. No sé cómo llamarla. Pues es que como que menos amarrada a la cultura como un producto, básicamente, ¿sí? Y eso pues creo que inspiró también o impulsó muchísimo pues todas estas ideas de pensarse la cultura desde la academia también. Es decir, bueno, tenemos un Ministerio de Cultura, entonces ahora ¿qué hacemos pues sí, con el saber, con el conocimiento que tiene que ver con la cultura, porque eso no es un tema solamente de la antropología. Claramente ahí ya las fronteras disciplinarias era una época en que eso se había disuelto bastante, pues muchísimo. em, em, y entonces, pues sale la apuesta o sale como parte como de esas discusiones. La comunicación también entra ahí. Les recordé, les mencioné a Jesús Martín Barbero. Él hizo parte mucho de toda esta gestación de estos programas transdisciplinares. em, Siempre hizo parte, al principio, por ejemplo, en la maestría de la Nacional, él fue profesor y en el doctorado, después cuando se creó, también fue profesor en las primeras cortes. Jesús Martín Barbero en ese sentido ha sido una influencia muy importante en Colombia y bueno, en América Latina también, pues por supuesto, es un autor referente, pues obligado de los estudios culturales latinoamericanos. Y Jesús Martín Barbero, pues fue alguien, un referente clave también para que se impulsaran esos programas. Em, Él no era profesor de la Nacional, pero pues estuvo cerca de todos estos proyectos, ¿no? Él lo invitaban, él era conferencista, opinaba, en fin. Entonces, digamos que ahí entran tres elementos, ¿no? Por decir algo, una concepción clásica de lo cultural como alta cultura, cultura popular, esa separación como clásica que se puede rastrear en la historia de lo cultural, pues si uno hiciera una genealogía del concepto de cultura en Colombia, encontraría eso muy claro, ¿no? Pues eso uno lo puede rastrear hasta la República Liberal, incluso más atrás, se institucionaliza en la República Liberal esa división alta cultura, cultura popular, que es la que produce o hace que aparezca alguna vez Colcultura en los años 60 o 70, y la fecha, eso creo que es 68, no me acuerdo, no la tengo muy clara, pero es como por ahí, pero con esa concepción. La cultura como alta cultura, cultura popular, folclore o cultura clásica o cultura universal, entonces son la literatura, las artes, digamos, hay una conexión entre cultura y arte muy estrecha en esa concepción. Eso todavía persiste en buena medida, pero pues a finales del siglo XX se introduce también toda la discusión de la comunicación y las difuminaciones de fronteras disciplinarias entre antropología, sociología e historia, pues llevan también al camino de que la concepción de la antropología se mete en la institucionalización del Ministerio de Cultura. Entonces, cuando el Ministerio de Cultura tiene revueltas esas tres o hasta cuatro versiones de lo que sería la cultura y todavía las conserva. Sí, basta mirar la subdivisión interna del ministerio y pues, es casi calcado, ¿no? Está el ICANN, está pues, que es antropología, en sentido muy disciplinar, pero está también en comunicación, la división o dirección de comunicaciones, donde les conté que yo trabajé. Está patrimonio, que es la visión de los arquitectos y de los patrimonialistas, los que buscan ponerle rótulos a lo cultural como patrimonio, pues.
Me estoy burlando así como irónicamente del tema, porque eso es muy polémico también, ¿no? Y ahora también se le ponen rótulos a la comida y a las recetas de cocina, y ¿no? Como que cualquier cosa se vuelve cultural y se vuelve además objeto de política pública. Digamos, lo interesante es que hay platica, ¿no? Pero pues, no mucha, pero bueno, algo aparece por ahí. Entonces, pues eso ahí ya pues como que genera una apuesta pues de gobernar o de tener una incidencia como gobierno en dimensiones pues que antes no tenía, ¿no? Uno podría ahí usar un término Foucaultiano como una gubernamentalización de lo cultural, ¿no? Entonces, donde antes no llegaba, empieza a extender sus tentáculos el Estado y entonces, venga, aquí nos falta la comida. Venga, aquí, pum, hagamos esto. Hagamos un concurso para que los que hacen baile, entonces también tengan alguna vaina y pues también tocar ese campo. Entonces como que se va expandiendo lo cultural y en versiones muy distintas y hasta contradictorias, ¿no? Como les decía yo, esas son como entradas muy diferentes que terminan confluyendo. Y entonces el Ministerio de Cultura, perdón, y hay otra concepción, que es la de la sociología de la cultura, que no es estudios culturales, que también termina confluyendo sobre todo en la fundación o en la creación de la maestría en estudios culturales. Entonces, la maestría en estudios culturales de la Nacional, pues es un poco herencia de todas esas corrientes, pues la versión que se consolida, que se institucionaliza de los estudios culturales en la Nacional, curiosamente, es una versión pues muy con el sello de las ciencias humanas de la Nacional, muy teórica. Es decir, ahí hay que admitirlo. Ese es el sello institucional. Pues nosotros también nos inscribimos en ese movimiento de producción de los estudios culturales a partir de las ciencias sociales, a partir del diálogo de las ciencias sociales, que es más típico de América Latina, ¿no? Que es más específico de América Latina. En nuestro caso, yo creo que ha estado más presente las ciencias sociales y, digamos, por el papel de nuestra profesora Zenaida Osorio, ha habido cierta apertura al diseño y al trabajo con la imagen. Pero yo diría también que ahí hay una necesidad muy fuerte y es la de abrirnos a eh, a unas culturas no letradas. Encuentros hubo un montón, sobre todo de muchos outsiders de campos disciplinares muy diferentes que vinimos a encontrarnos y a perdernos un poco ahí, pero a encontrarnos entre sí, como ustedes son los que no caben allá, ¿no? En antropología o los que en cine tienen unas búsquedas más de orden teórico, sociológico, entonces era interesante porque compartíamos esa posición de outsiders en los campos disciplinares por diferentes razones, o porque uno no era demasiado teórico en las ciencias sociales, o porque lo que le interesaba era la cultura, o bien porque ellos eran demasiado teóricos en las artes, entonces por eso tenían que venir hacia acá, y eso hizo que fuera unas primeras cortes de verdad muy, muy interesantes, con pues unas búsquedas incluso a nivel narrativo, discursivo y estético de cómo escribir. Sí, eso fue chévere. Desencuentros también hartos, sobre todo porque, no sé, tal vez un poco en la línea de lo que decía Diana al inicio, al ser el primer programa de esa naturaleza, tal vez
por la búsqueda de un afán de ser legitimados académica e institucionalmente. Entonces necesitamos poner las banderitas de qué son los estudios culturales, necesitamos inventarnos una tradición rápidamente, además, para no ser mirados como por encima del hombro por parte de los posgrados disciplinares, ¿no? Maestrías en sociología, en antropología, en historia, etcétera. Entonces siento que eso se convirtió como en un leitmotiv y en un asunto medio autorreferencial de todas las discusiones, ¿qué son los estudios culturales? ¿Por qué este tema es estudios culturales o este tema no lo es? Yo siento que con el pasar de las cortes y del tiempo, esto se ha superado un poco y ha cambiado el sentido de la pregunta, ¿no? Es si esto es o no estudios culturales o esa ya no es la perspectiva pues que más interesa, pero en ese momento sí, y en eso se nos llevó un montón de tiempo, pues como tanto a nivel de profesores, profesoras, como también entre los estudiantes, escribiendo tesis un poco en un plano defensivo, ¿no? Eh, Muchas veces las intros de los trabajos de grado era ¿por qué los estudios culturales sí? Sí se puede hacer la pregunta por el poder, por qué aquí sí cabe el cuerpo, por qué sí cabe el género, por qué lo que aquí se puede hacer no es exactamente lo que se puede hacer desde la perspectiva sociológica convencional o desde la antropología ortodoxa, etcétera. Y en eso se fue un montón de tiempo tal vez peleando peleas que no eran necesarias, porque finalmente los programas disciplinares siguieron sus recorridos y pues esta maestría digamos, se institucionaliza muy rápido en términos de, pues fue un hit académico, al ser la primera, al tener unos precios que pues por ser universidad pública no eran tan restrictivos como pasa con la universidad privada. Ahorita lo virtual pues vino a apalancar un poco pues que las personas tengan la posibilidad de acercarse a otros entornos privados sin que sea pues un golpe económico tan fuerte, ¿no? Pero eso también digamos que ayudó mucho a que pues la maestría se hiciera como un lugar al interior del CES, del Centro de Estudios Sociales, de la facultad, un lugar como de enunciación, de reconocimiento. Yo no hablaría todavía para ese primer momento como de una identidad, pues de todos los debates, una identidad teórica, metodológica. Yo creo que con el tiempo se ha ido construyendo algo de eso. Y también, pues, creo que con el tiempo han llegado muchas profesoras, profesores con un background muy diferente en sus formaciones, en su investigación, y eso ha ayudado a darle forma a la apuesta por estudios culturales desde la nacional.